Perfecto. En honor al tiempo, entonces vamos a comenzar. Muy buenas tardes para todos, buen día para todos, los que se han sumado a este espacio. Bienvenidos nuevamente. El agradecimiento por el interés, por querer compartir de esta información tan importante que queremos compartirles el día de hoy. Mi nombre es Daniel Fernando Saldarriaga, como ya lo saben algunos, y algunos han tenido la oportunidad de interactuar conmigo a lo largo de la relación que han tenido con Cloudfleet, ¿sí? Y el día de hoy, pues puntualmente, eh, a partir de este webinar, tenemos una información bastante importante que compartir con ustedes. Como estoy proyectando en este momento, entonces, eh, justamente queremos, a partir de este webinar, hablar sobre información confiable, hablar sobre la planeación efectiva que tenemos a partir justamente de la información que recopilamos. Pero, pues, obviamente yo no soy tal como tal el indicado para darle desarrollo a este tema. Por eso tengo el honor el día de hoy de estar acompañado con el ingeniero Juan Carlos Orrego. Y quién más que él, pues, obviamente, para que haga una breve presentación de su perfil antes de darle desarrollo al tema que tenemos preparado. Ingeniero, buenos días, espero que todo esté muy bien y adelante que todos lo escuchamos. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí acompañándonos en esta sesión en la cual conversaremos un poco acerca de lo que nos está diciendo Daniel y lo que teníamos en el título de esta invitación. Mi nombre es Juan Carlos Rego Barrera. Como decía igualmente Daniel, yo soy ingeniero mecánico de profesión y algo así como 35 años dedicado a temas de mantenimiento y gestión de activos. Dirijo la compañía Mantonline, igualmente una compañía que formamos hace 22 años. Hago parte de los docentes de la Universidad de Antioquia, un par de cátedras de gestión de mantenimiento y mantenimiento centrado en confiabilidad. El año inmediatamente anterior terminé mi rol como presidente de la Asociación Colombiana de Ingenieros en la seccional Antioquia y bueno, una cantidad de otros elementos, una especialización en proyectos y una maestría en gestión energética industrial. Son como los elementos académicos. Orgulloso padre de familia y creería yo, ahorita les comentamos un poco más porque hago mención a ese punto, que creo que es el principal de cualquiera de los elementos que podría marcar en mi hoja de vida. Un muchacho de 21 años que estudia ingeniería agroeconómica se me volteó y ya no estudia mantenimiento o mecánica. Pero bueno, todo es en función de que cada quien haga lo que sabe hacer y lo que quiere hacer. Y en eso, pues, digamos que hilando con el tema que nos trae acá, quienes nos dedicamos a la labor de mantenimiento y gestión de activos, tenemos claro en muchas ocasiones lo que tenemos que hacer. En ese orden de ideas, nosotros vamos generando una serie de datos, una serie de información que nos permite analizarla y realizar nuestras actividades. ¿Qué pasa en este mundo técnico, en este mundo del mantenimiento y de la gestión de activos? Siempre recuerdo en alguna ocasión nos encontrábamos diferentes personas de Latinoamérica, Brasil, México, Colombia, Perú, y una de las cosas que hicimos en un principio fue ponernos de acuerdo con respecto a la terminología que usábamos.
No sé si nos acompaña alguien de Brasil en este momento, pero es muy común que cuando nosotros nos vamos a mover en nuestras ciudades en Colombia, pues vamos y tomamos una buseta. Y cuando vamos a salir de unas charlas y le decimos a los brasileros, vamos a tomar una buseta, ellos se sonrojan y salen corriendo porque definitivamente no van a ir a tomar una buseta dentro de uno de esos ambientes académicos en los cuales nos movemos. Y así cualquier cantidad de términos que nosotros utilizamos en el español y que empiezan a tener un significado distinto. Entrando un poco más en el tema de las plantas, en el tema de nuestros negocios, nosotros en mantenimiento usamos una terminología en operaciones, otra en mantenimiento, otra en las áreas de apoyo, otras utilizan nuestros proveedores y como les decía, en el mundo utilizamos terminología que a veces no nos cuadra. Y ahí, digamos, Daniel, ayúdame un poquito. Para vos, ¿cuál es la función de un pistón en uno de los buses? ¿Cuál es una función de, de un pistón de un bus, de un pistón del motor? Ok, bueno, la pregunta está muy buena. Sería interesante que, que los demás también estuvieran ahí pensando, lo que no fuera directamente para mí. Pero bueno, si mal no recuerdo, la función es, hace parte de lo que conocemos como la combustión, ¿cierto? A medida que se presenta la combustión, hay movimiento en el pistón para poderle dar marcha, si mal no estoy, al motor, podríamos decirlo. Y me aproveché de vos, Daniel, porque tengo el conocimiento de que tenés otra especialidad académica y te dedicas a otro tipo de actividades, y es eso. Cuando nosotros estamos en planta y necesitamos levantar un plan de mantenimiento, necesitamos tener muy clara cuáles son las funciones de cada uno de ellos. Y el personal técnico, el que realiza las actividades, el personal que planea y el personal que hace la supervisión de los trabajos, tiene que saber que esa función o esas funciones tienen unas características que son las que todos vamos a cuidar. En ese orden de ideas, pongámonos un poco de acuerdo en la terminología que le pusimos al título de esta charla, en la cual nosotros hablamos o propusimos hablar acerca de información confiable, base para la planeación efectiva. Y este título trae consigo una cantidad de términos que son muy comunes para todos y algunas veces son interpretados de formas distintas, donde en este caso vamos a eliminar esa torre de Babel que pretendíamos mostrar en la imagen inmediatamente anterior. Y cuando uno observa las distintas definiciones de lo que es información, encontramos esto que tenemos en pantalla y que nos dice, la información proviene del latín, el término, y hace referencia a la explicación de algo, a la explicación de una palabra, un concepto. Ahora, cuando uno mira el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, la primera definición que nos encontramos tiene que ver con la definición de información para la ciencia de la biología. Y me atreví a parafrasearla un poco y esa definición la puse como aparece en pantalla, una propiedad intrínseca de ciertos componentes o sistemas o equipos, perdón, que como rodamientos nos lleva a una utilización, una intervención, un desgaste y todo lo que tiene que ver con esas unidades componentes que tienen
esos equipos. Fíjense que nosotros, cuando hablamos de información, ya nos vamos pasando o vamos pensando en temas como la definición que aparece al final de datos, pero son elementos que van en conjunto y que nosotros tenemos que ir utilizando. Cuando hablamos de confiabilidad o cuando hablamos de confiable, es algo, una persona o una cosa en la que se puede confiar. Entonces nosotros vamos a buscar información en la cual podamos confiar. Cuando hablamos de base, tenemos ese fundamento principal, ¿sí? De alguna cosa, ese fundamento de una situación que nos va llevando a pensar en que tenemos el control de algo. Cuando hablamos de planeación, es todas esas actividades o efectos de organizar, de planear, de trazar o formar un plan. Particularmente, el diccionario nos habla de para una obra, pero nosotros en mantenimiento organizamos los planes para las actividades que tiene que hacer nuestro personal. Y cuando hablamos de efectivo, nosotros tenemos que ser muy claros en función de ese efectivo tiene que ser real. Tiene que ser verdadero, no puede seguir siendo una ilusión esas cosas que vemos que soñamos en el futuro, pero no las vamos concretando. Entonces, si para nosotros es un poco más claro el título de esta charla, entonces podremos empezar a mirar que la información y el dato nosotros lo necesitamos de una forma en la cual podamos confiar en él para seguir tomando decisiones acertadas. En ese orden de ideas, nosotros en mantenimiento vamos construyendo o tomando una cantidad de información importante. Es decir, hay varias clases de datos que se deben tomar desde el punto de vista de nuestros equipos, de nuestros activos. Esos datos arrancan desde lo que tenemos o lo que conocemos como la localización del activo, que normalmente lo llamamos taxonomía. Una taxonomía que al final me entrega un tag, es decir, me entrega un número, un código, una cédula que nos está diciendo que efectivamente ese número, ese código se refiere a un solo individuo, como nuestra cédula de ciudadanía. En ella, pues nosotros vamos también, no en el tag, sino en esa información que nosotros vamos recogiendo de nuestros activos, entonces vamos a ir llenándonos de elementos como las características de diseño de esos elementos, las características de fabricación de ese elemento, las actividades realizadas por él, que era la pregunta que le hacía a Daniel hace un momento con respecto a su función. ¿Cuáles son las actividades realizadas por cada uno de los elementos que nosotros estamos recopilando la información? Y pues así podríamos ir llenando una cantidad de información importante que nos invita a tomar tiempos, que nos invita a tomar las personas que intervienen con esos elementos, los materiales, los costos, es decir, una buena cantidad de información que se va construyendo. De ahí en adelante tendremos algo que reconocemos como las órdenes de trabajo, unas órdenes de trabajo que van entregándonos a nosotros una cantidad de información que luego la convertimos en la hoja de vida de nuestros activos y de nuestros componentes. Con todo esto, nosotros tenemos que empezar a diseñar una estrategia de mantenimiento con los distintos tipos de mantenimiento preventivo, predictivo, correctivo y mejoras con las cuales vamos a lograr que esa información, esas actividades que vamos a planear, nos permitan ayudar a nuestras organizaciones a generar valor. Las compañías
que nos contratan, y ya estoy hablando de nos contratan a ustedes y a nosotros como expertos en algún tipo de disciplina, lo que buscan con ello es generar mucho beneficio, generar mucho retorno con los activos que tenemos a cargo, pero para eso tenemos que conocer esos activos y los componentes que tienen esos activos. Todo esto nos invita igualmente a nosotros a ir creando una serie de información que tiene que ser confiable, como lo decíamos en el título. Y para uno crear una información confiable, esa información no depende única y exclusivamente del personal de mantenimiento. Todas las áreas de la organización tienen que ver con nosotros. Todas las personas que interactúan con nuestros activos tienen que ver con nosotros. En ese camino, pues nosotros, los de mantenimiento, quienes planificamos y ejecutamos labores, necesitamos conocer los objetivos del negocio. Hace un momento les decía, los negocios existen para generar una rentabilidad y yo tengo que saber como mantenedor, como planeador, cuál es el objetivo estratégico de esa empresa y que me digan a mí, vea, nosotros para el año 2027, porque el 26 ya se nos acabó, tenemos que aumentar en un punto la rentabilidad de este negocio. Entonces la teníamos en un 8% y nos piden un punto más. Para el año 2027 tenemos que lograr que los activos estén funcionales para entregar ese punto adicional. Entonces, con esa y con el resto de información que tenemos en la compañía, como la calidad que estamos prometiendo a nuestros clientes, como el presupuesto financiero que tiene la organización para alcanzar esa rentabilidad, como todo lo que nosotros trabajamos en mantenimiento y que conocemos como análisis de confiabilidad o RAM, que es lo que aparece en esta presentación, confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad. Es decir, con esa información y los retornos que espera el negocio, yo empiezo a modelar qué necesidades van a tener nuestros activos para poder funcionar y entregar ese producto o servicio con la velocidad y la calidad que necesita nuestra organización. Eso nos lleva a una cantidad de usos de esa información que proviene de muchas fuentes adicionales, como les decía, esa construcción de la codificación o los tags, esa minería de datos que vamos realizando dentro de nuestros software y que nos permiten a nosotros hacer una serie de ajustes, ese software que, como decía ahora el video que nos estaba mostrando, vamos ligando para que la compañía igualmente hable el mismo idioma y unas personas que están registrando, individuos que están registrando día a día una información. Hoy disponemos de tecnología y ponemos un sensor de alguna variable y esa nos la sube a los distintos software. Pero nuevamente tenemos que los mantenedores garantizar que toda esa información sea válida, que nos sirva a nosotros para tomar decisiones. Fíjense que la información que debemos y vamos construyendo, nosotros algunas veces no la dimensionamos. Y es por eso que traemos este ejemplo a esta conversación. Y es que pues, un vehículo, un autobús, ¿sí? Estaba recordando la buseta de ahorita de los brasileros, un autobús en cualquier ciudad, en cualquiera de las empresas que trabajan con autobuses, saben de que a esos autobuses les hacemos el árbol de equipos o esa taxonomía de la que he hablado
un par de veces y empezamos a encontrar unas categorías de sistemas. Entonces tenemos el sistema mecánico, el sistema eléctrico, el electrónico, el de neumáticos, el de carrocería. Cuando nosotros tenemos esos sistemas, ellos están compuestos por partes. Entonces me puse a pedirle a la inteligencia artificial, porque no soy experto en buses o en partes de buses, y le solicité a la inteligencia artificial que por favor me dijera cuántas partes componen cada uno de esos sistemas. Y me sale con que los sistemas mecánicos tienen entre 650 y 800 componentes, los eléctricos entre 180 y 250, y así sucesivamente, hasta decirme al final que el bus tiene entre 1310 y 1760 componentes. Daniel, volveme a ayudar vos. Un, Uno de esos buses en los cuales ustedes trabajan con su sistema, ¿cuántas partes tiene registrada alguna de las empresas con las que ustedes interactúan? ¿Cuántas partes tiene un bus en un sistema aquí en Colombia o en los países que ustedes atienden? ¿Cuántos? De acuerdo, ingeniero. Solo para hacer claridad, esta pregunta sí estaba preparada, la anterior no. Antes de dar respuesta, ingeniero, a esa inquietud, importante mencionar a las personas que nos están acompañando que van a encontrar una opción de preguntas y respuestas, ¿sí? A través de esa opción, pues si tienen preguntas por hacerle al ingeniero sobre el tema que estamos desarrollando, nos las hacen saber por ahí y al final, si tenemos un espacio, le vamos dando atención. ¿Listo? Para que lo tengamos en cuenta. Ahora, ingeniero, respecto a la duda, a la pregunta que me trasladas, nosotros actualmente manejamos un poco más de 700 clientes entre transporte de carga y transporte de pasajeros. Hace poco que asesoré personalmente una compañía que usa el software en tema de auditoría. Ellos tienen alrededor de 1737 partes registradas en el software. Entonces sí va Mil muy de la mano. setecientos 1737. Y fíjense la importancia de ese dato contra el dato que me dio la inteligencia artificial. Es decir, la inteligencia artificial me marca un rango entre 1310 y 1760. Cuando yo, como mantenedor, voy a empezar a pensar en realizarle un RCM a un equipo para trazar el plan, pues entonces me proyecto ya sea a 1310 o a 1760. ¿Qué hago? ¿Qué sucede ahí? Si son 1310, pues, o 1760, bien. Pero si estoy por debajo, por encima de cualquiera de esos límites, por cualquiera de los dos lados perdí. ¿Por qué? Porque le pedí a mi equipo que se liberara para ayudarme a hacer el RCM de 1300 partes y salen 1760. Nos quedamos corticos. ¿Qué pasa? Que como yo ya no separé el tiempo, mi plan de mantenimiento queda para 1310 partes y pueden quedarse por fuera unas partes importantes. Entonces, si, está bien, la llamamos inteligencia artificial. Quiero resaltar, le creo a Daniel, le creo a lo que tienen registrado en el software. A la inteligencia artificial todavía le digo, hombre, no es para decir que tiene la verdad absoluta. Entonces, cuidado con eso. Lo segundo que les queríamos como transmitir a través de esta imagen es, fíjense, ahora vámonos por el número más bajo, 1310 partes. Entonces, a 1300 partes, a 1310 partes, yo debo sacarle las funciones a cada uno de esos componentes, por lo menos a los componentes más importantes. Como aparece en pantalla, le tenemos la función o le vamos a sacar las funciones al pistón. Y como bueno, vemos igualmente en pantalla, pues entonces esas funciones pueden ser un número cualquiera. No conozco
y de pronto, si alguno lo tiene, lo escribe por allá en la sección de preguntas. No conozco ningún elemento sobre la Tierra que tenga una sola función. Y todos ellos tienen, sí, varias. Por lo general hablo de 15, 20, hasta 30 funciones que le puedo sacar a un solo elemento. Ahora, si solo al pistón uno de 1300 yo le puedo sacar 10 funciones, entonces sí, empiezo a multiplicar ese dato por 10. 1310 partes por 10 funciones, estoy hablando de 13.000. Ahora, las funciones podrían tener cuatro tipos de fallas. Podrían tener cuatro tipos de fallas funcionales. Es decir, que nuevamente esas 13.010 funciones las voy a multiplicar por 4. Y ahí, como no uso calculadora, ya me perdí. Son 52.000 y pico de fallas funcionales. Ahora, los modos de falla vuelven y se multiplican por n. Puedo tener n modos de falla por cada una de esas funciones. Entonces, los datos, la información que nosotros vamos construyendo de mantenimiento se va ampliando. ¿Para qué? Para después al final tener las actividades para que no se presenten esos modos de falla y vuelvo y multiplico por un número cualquiera. Claro, tendremos luego que coger toda esa información y hacer una serie de análisis, hacer una serie de agrupamientos de ciertas cosas para no llenarnos de información. Pero fíjense el riesgo que nosotros podemos correr con información no confiable en la medida de que la vamos construyendo. Esto siempre me ha puesto a pensar, hablamos hoy de Big Data, pero esto que estoy conversando aquí con ustedes, pues esta teoría, porque no es mía, esta teoría viene de los años 70, de los señores Nolan y Heath. Entonces, esa forma en la cual organizamos los planes de mantenimiento nos dice que hace mucho rato trabajamos con Big Data, ¿cierto? Y en ese orden de ideas, nuevamente tenemos que ir mirando cómo esos datos son lo suficientemente buenos para nosotros lanzar nuestros planes de mantenimiento, tomar decisiones. Pero ahí no nos quedamos. Resulta que estaba hablando única y exclusivamente de las partes, de los componentes, hablaba de algunos de los elementos o de los datos que nos tienen que entregar algunas de las áreas de la compañía para nosotros surtirnos. Y aparece algo sumamente importante en la planeación de mantenimiento, que es el contexto operacional actual de nuestros activos. También nos lo dijeron desde los años 70 los señores Nolan y Heath con su RCM y digamos que en ese momento nos dijeron, haga una visualización holística de todo lo que está sucediendo en su compañía, de todas aquellas cosas que podrían hacer que el componente falle o cuáles son esas cosas que en el momento en que el componente falle puede afectar. Entonces nosotros tendríamos que empezar a revisar muchos aspectos, seguridad, demanda, nivel de capacitación de personal, normas y leyes y todos esos elementos que tenemos ahí en pantalla en ese gráfico que nos lo propuso un ingeniero argentino. Ya se me fue el nombre, si ese señor me está viendo me va a regañar, Alejandro Pistarelli. Alejandro hace algunos años nos compartió esta imagen y él llegaba y nos proponía, revise el contexto operacional y mínimamente revise estos aspectos. Cosas como qué, como el tema de las normas y leyes. Y en el tema de las normas y leyes nosotros tenemos muchos datos, claro. Y regresemos a nuestro ejemplo. Los autobuses tienen que cumplir una cantidad de normas y leyes. Y nosotros vamos levantando el número y el título de la norma y la ley.
pero al interior de esa norma y esa ley nos dice a nosotros cuánto CO2 puede emitir un vehículo de combustión, ¿sí?, a la atmósfera. Y ese dato de cuánto nos puede entregar, nosotros los mantenedores lo tenemos que tener registrado y lo tenemos que tener claro. Tenemos que tener bajo las condiciones de nuestro país. Y en nuestro país la ley me dice, para los de un modelo de determinado año puede emitir una cantidad, para los de otra puede emitir otra cantidad. Entonces, fíjense que me van sumando datos. Pensemos en la capacitación del personal, en la capacitación del personal que opera y en la capacitación del personal que mantiene un elemento hoy que la tecnología cambia cada segundo. Entonces, nosotros tendremos que empezar a mirar cuál es el nivel de conocimiento de cada una de esas personas. ¿Qué le falta para ponerse al día en tecnología? Y ahí tenemos más información. Cojan ese gráfico y empiecen a pensar la cantidad de información que necesitamos el personal de mantenimiento manejar para tener un buen plan de mantenimiento. No quiero asustarlos, pero quiero llamar la atención en que nosotros no podemos simplemente realizar planes de mantenimiento, actividades de mantenimiento a través del olfato, que lo hacíamos nosotros hace 30 años que empecé con esto. Pasábamos por un lugar, olíamos y decíamos destape, tocábamos y decía destape y cambie. Eso no puede seguir sucediendo en nuestro medio. Necesitamos información que nos permita analizar. Y esos datos, entonces, capturarlos, hay que traerlos. Entonces, si el equipo apenas va a entrar, tenemos la facilidad de encontrar una cantidad de información, pero si ya existe y lo vamos a poner a funcionar, pues el personal de mantenimiento, como decía ahora, debe estar capacitado para empezar a registrar lo que está haciendo, cómo está encontrando el activo, cuáles son las características técnicas con las cuales la está encontrando, qué le está haciendo y cómo lo está dejando. Y nuevamente tengo una cantidad de información adicional. Nada de esto hoy es posible realizar sin un buen software, sin un buen CMMS, sin una cantidad de bases de datos que me permita a mí organizarlos. ¿Y qué datos necesitamos capturar? Todos. Es decir, no hay posibilidad de que uno empiece a simplemente omitir. Cuando uno va a ciertas organizaciones, empieza a ver una serie de formatos. Si el que diseñó esos formatos debió haber pensado en qué información era importante para su organización. Ahora, si quedó plasmada ahí, siempre debe de ser registrado. Y entonces, cuando nosotros pensamos en esto, los datos deben indicar algo, como decíamos al principio, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo en la terminología. Nosotros necesitamos un dato que me indique un valor. El personal técnico, nosotros, los de mantenimiento, necesitamos un valor. Cuando hablaba ahora de la función del pistón, entonces yo digo, una de las tantas funciones es soportar una temperatura de alrededor de 850 grados centígrados. Claro, cuando se genera la explosión, ese pistón tiene que garantizar que se cumpla una función de esas características y yo tengo que tener el valor de la temperatura. Me disculpan quienes saben de motores, que es un poquitico más de la temperatura que dije, pero es para ejemplarizarles a ustedes que necesito un dato. Ahora, tengo que empezar a ver cuál es la necesidad o el interés en recopilar el dato. No me tengo que llenar de todos los datos o toda la información que se puede producir en una compañía. Es la que me sirve a mí para mis planes de mantenimiento, para ayudar a la organización a generar valor. ¿Qué busco yo?
con ese análisis de esos datos. ¿Cuál es el objetivo de analizar el dato? Si yo hablo de una temperatura, es que voy a controlar que esa temperatura sea la que alcance en el momento de la explosión, que esa temperatura sea la que es capaz de resistir el material de mi pistón en el momento en que voy a seleccionar el repuesto, la parte. ¿Qué preguntas voy a hacer? Es decir, ¿cuáles son las variables? ¿Qué tipos de respuesta debo esperar? Porque igualmente empiezan a registrarme en las distintas bases de datos. Ah, sí, el pistón está caliente. El pistón aguanta, pero ¿qué aguanta? ¿Cuánto aguanta? ¿Cuáles son los valores posibles de ese dato que yo voy a tener? Entonces, tendremos que irnos hacia allá. ¿Por qué? Porque en mantenimiento nosotros estamos atentos a distintos niveles de la organización, es decir, y de la información. Entonces, les decía ahora, la compañía me pide a mí que mantenga o que ayude a conseguir un retorno sobre los activos. Dígame cuánto es. Dígame hasta dónde nosotros tenemos que alcanzar. ¿Para qué? Para ver cuánto debemos nosotros aumentar el retorno. En este no hay oportunidades de disminuir, siempre en función de aumentar. Entonces, ¿cuánto vamos a aumentar el próximo año ese retorno sobre los activos? ¿Cuál va a ser el costo del mantenimiento para poder llegar a ese nivel? Fíjense que se van uniendo esos objetivos organizacionales con los objetivos de mantenimiento. Yo tengo un presupuesto y dependiendo, si me piden más ROA, de pronto tendré que pedir más dinero para ayudarlos. En otras ocasiones me dicen rebájele al costo de mantenimiento, pero estas cosas hay que analizarlas bien y nuevamente con datos confiables. Y pues eso me lleva a qué tipos de respuesta debo entregar, subo o bajo esos millones de pesos con respecto a el presupuesto de mantenimiento. También trabajamos a nivel táctico y a nivel táctico los de mantenimiento calculamos confiabilidad, disponibilidad y mantenibilidad, es decir, ese RAM que aparece en la imagen. Ahora, ¿cuál es el RAM que nosotros necesitamos para producir ese ROA del cual estábamos hablando? Y ahí, pues necesito empezar a medir cuál es mi RAM hoy, cuál va a ser mi RAM a final de diciembre para saber si empiezo a moverme para el año 2027. Y de ahí me pregunto, ¿qué variables debo medir para ir calculando ese RAM? Entonces necesito la confiabilidad, la disponibilidad, la mantenibilidad y hacia adentro el tiempo medio entre fallas. Otro par de datos que tenemos que recopilar para poder ir subiendo en esta cadena. Y les decíamos con el título, vamos a hablar acerca de planes y nos metemos al plan. Y en el plan, nosotros tenemos que empezar a recoger información y a tener información como el que vamos a hacer, en este ejemplo, el cambio de correas de ese bus. ¿Cómo lo vamos a hacer? Entonces vamos a generar un estándar de trabajo que también está repleto de información. Un estándar de trabajo que para ejemplarizar tenemos lo que hay ahí en pantalla, todo el tema de seguridad, el paso a paso de las actividades que vamos a realizar, ¿cierto? Y todo lo que hay que tener presente en esa actividad. De ahí empezamos a bajar y decimos, en el plan necesitamos registrar los recursos, mano de obra, repuestos, herramientas, etcétera, etcétera, con las características específicas y en las cantidades específicas para poder desarrollar el plan en el menor tiempo posible con la calidad que nosotros esperamos. A esos recursos tenemos que empezar a definirle cuánto se va a demorar en cada una de las actividades y sumamos y tenemos la actividad de todo, teniendo duración y recursos, nos dice cuánto me va a costar la actividad de mantenimiento. Entonces, fíjense que volvemos y multiplicamos de información por una cantidad importante de datos que tenemos que ir recogiendo. Y eso nos permitirá a nosotros
lanzar esas órdenes de trabajo planeadas que me van diciendo, vamos a realizar esta cantidad de mantenimiento predictivo, vamos a realizar esta cantidad de mantenimiento preventivo con todo lo que estaba incluido ahí también, y vamos a realizar estas actividades de mantenimiento correctivo y las mejoras que vayan ocurriendo en el transcurso del tiempo. Fíjense que todo eso nos lleva a más información. Información que no podemos llevar como hace 35 años en una libretica apuntando todos los días. Esa información, pues entonces, ¿dónde se consigue? En el nivel operativo. La gente que ejecuta la labor, como decíamos al principio, tiene que estar capacitada para recoger información, a tener clara la función, a tener clara la variable, el cumplimiento de la variable, etcétera, etcétera. Datos que nosotros requerimos para qué? Para luego hacer una retroalimentación y mejorar nuestros planes de mantenimiento. Entonces, hay que empezar a construir información, hay que revisar la información que tenemos y con ello pues irnos hacia adelante. Y aquí era donde les decía acerca de mi presentación. El objetivo de todo negocio es producir rentabilidad. Y mi negocio es mi familia. Y cuando yo pienso en el negocio de mi familia, yo trabajo para obtener la mayor cantidad de espacio disponible para compartir con ellos. Y ahí las organizaciones empiezan a tener sentido. Cuando nosotros generamos mucho retorno a través de nuestro trabajo, tenemos la suficiente tranquilidad económica como empresas, como sociedad, para disfrutar de los diferentes espacios. Esa información de la cual hemos hablado todo este rato nos lleva a pensar en eso, a pensar en que en la medida que nosotros tenemos mejor información, podemos producir mayores beneficios para nuestras compañías y con ella para nosotros mismos. Y ahí es donde esos datos los tenemos que ir analizando. Los datos que recogemos en campo, los datos que recogemos para nuestros planes y programas, debemos analizarlo. No es tener muchos datos, es tener los datos que necesito para poder mejorar nuestras condiciones. Todos los datos que recopilemos en mantenimiento deben ser analizados. Y si no, pues entonces, ¿para qué los estamos recogiendo? Y nuevamente, no podemos pensar en esa cantidad de datos que ya creo que ustedes, los que han como se han puesto a pensar en el número de información, en los gigas de información que ustedes disponen, eso no puede ser realizado hoy sin unos equipos, sin un software que nos ayude y que nosotros empecemos a medir esa calidad de la información. No sé si ustedes han revisado la calidad de la información de sus bases de datos, no sé qué dato tenés, Daniel, con respecto a la calidad de los datos que hay en las bases de datos que ustedes manejan, por ejemplo, ver si las funciones están bien descritas, si los modos de falla están bien descritos, si los datos que se registran ahí están bien escritos. ¿Nos podría, sí, ayudarme ahí otro poquito con respecto a esa calidad de la información? Claro que sí, ingeniero. Antes de la respuesta, recordarle, por ahí el compañero Diego Úsuga está alzando la mano. La invitación es a que nos manifieste la duda que tenga a través de el espacio que está diseñado para preguntas y respuestas. Por ahí lo podríamos atender puntualmente. Reforzando un poquito más atrás, ingeniero, lo que decías del tema de la calidad de la información y del análisis, ahí es donde, digamos, hay que ser muy realista y comprender que llevar procesos o llevar información en la manualidad es, para hacer un análisis es casi que imposible, ¿cierto? Ahí es donde justamente uno se debe apoyar en un sistema especializado, ¿sí? Valga ahí la pena hacer el comentario. Y respecto a la duda, ingeniero, que manifiestas, pues nosotros, a medida que vamos acompañando a nuestros clientes en materia de auditoría o en materia de postventa, lo que tratamos justamente es eso, de ayudarles a
a entender y a aprender del software. Porque uno de los puntos que mencionaste hace un ratico es el tema de la capacitación del personal. En las compañías la rotación del personal es muy grande. El personal que se capacita inicialmente se lleva el conocimiento, ¿sí? Y cuando llega personal nuevo, pues se encuentra seguramente con un software nuevo, con digamos, una parametrización que muchas veces no comparte. Entonces, justamente en esos procesos de acompañamiento, de postventa y de auditoría que hacemos con los clientes, procuramos justamente trabajar fuertemente en eso, ¿sí? En mejorar las prácticas y revisar cómo están llevando desde la configuración de los maestros, dar de alta las partes, los servicios, ¿sí? Hasta comprender cómo extraer o analizar la información que el software genera. Gracias, Daniel. Y es que nosotros nos hemos dado a la tarea en algunas ocasiones de mirar la calidad de la información y encontramos que de lo que registramos en ciertas compañías, y ya van varias, la que tiene una mejor información sin nombre de la compañía, tiene un 60% de información buena. El otro 40% es basura. Y si yo empiezo a trabajar, a analizar la información para ajustar mis planes de mantenimiento con un 40% de información mala, esos planes de mantenimiento van a tener una dificultad. Voy a tener una dificultad en la pedida de mis repuestos, en la solicitud de muchos elementos. Entonces, digamos que tenemos que poner cuidado en la calidad. El software es una herramienta que nosotros tenemos que aprovechar, pero no, en la mayoría de los casos, no nos puede garantizar que la información que estemos registrando sea de calidad. Una información de calidad que tiene que ir teniendo una serie de elementos que nos permitan decir que sí es buena. Debe ser precisa, debe ser objetiva, debe tener credibilidad, debe ser regulada esa información, debe ser relevante. No puedo registrar una orden de trabajo del mes pasado, el día de hoy. Debe de generar valor nuevamente a todo lo que hacemos y a algunos de esos aspectos que no voy a leer y que necesitamos que nos garantice que la información va a ser lo suficientemente buena para yo utilizarla en mi toma de decisiones. Una calidad de información que reiteramos, necesitamos entrenar a nuestro personal en la consecución y tratamiento de la información. Nuevamente, al principio les mostraba, hoy tenemos otra herramienta que se llama inteligencia artificial, pero tenemos que tener mucho cuidado en ese tratamiento de la información, en lo que nos entregan muchos de esos análisis que se hacen rápidamente. El personal debe de verificar y garantizar que esos datos e esa información si nos sirva para algo. Ahora, la pregunta para ustedes, los que están acompañándonos en el público, sería la que tenemos en pantalla. ¿Cuáles son los datos más importantes y útiles para el mantenimiento que ustedes desarrollan al interior de la organización? Si nos pueden ir respondiendo por los medios que nos decía o nos dice Daniel, para ir viendo en este grupo de personas cuáles son esos datos más importantes, los que ustedes consideran más útiles para las acciones de mantenimiento. Si nos van ayudando respondiéndonos esa pregunta, y Daniel nos va ayudando igualmente a ver quiénes nos colaboran. Correcto, ingeniero. Entonces ahí pueden ir a la opción de preguntas y respuestas, por favor, para justamente tener también como un poco de retroalimentación por parte de ustedes a la pregunta que hace el ingeniero, ¿cuáles son los datos más importantes y útiles para mantenimiento? Ingeniero, mientras nos responden, quiero trasladarle y ya como abriendo un espacio en honor al tiempo a las preguntas. Hay una pregunta interesante que nos hacen de manera anónima en la sesión justamente de preguntas y respuestas, y es la siguiente. ¿Bajo qué metodología o metodologías se puede evaluar que el ciclo de vida de un vehículo sean
los contables? ¿10 años? O sea, más o menos. Ya. Mm, Sí, digamos que todos los activos vienen diseñados y nos dicen que ese activo va a durar una cantidad de tiempo. Y contablemente, a través de las normas de información eh, financiera, lo que conocemos como las NIF, normas internacionales de información financiera, se nos guía en decir, bueno, el bus vamos a darle una vida útil de, voy a decir una mentira, de 15 años. Entonces, cuando nos lo venden, nos dice, ese bus va a durar 15 años. Ahora, ¿qué pasa? El personal de mantenimiento debe empezar a hacerle una serie de actividades para que mínimamente ese vehículo dure 15 años. Claro, estamos en Latinoamérica y en Latinoamérica tenemos buses de 50 años, ¿cierto? Es decir, nosotros hacemos un mantenimiento de altísima calidad y hacemos que esos activos duren una cantidad de tiempo. Entonces, hay diferentes técnicas en las cuales se van ligando los conceptos técnicos. Entonces va uno, hace las mediciones de distintas variables y con base en la condición técnica, pues entonces se ajusta la vida útil de los activos. Es una técnica de orden técnico contable. No tengo nuevamente en la mente los documentos y la normatividad, pero con gusto te lo traslado a Daniel para que la persona que nos está preguntando pueda tener la bibliografía con la cual pueda hacer la lectura de cómo se hacen este tipo de ajustes. Trae una serie de conceptos técnicos y financieros para hacer los ajustes de la vida útil y como igualmente marcan las NIF cada 2 años para la industria del Estado y cada 3 años para la industria general, hay que hacerse un ajuste de la vida útil y del valor del activo. Entonces, es algo muy importante para todos nosotros y que vale la pena que lo estén revisando. muchas gracias, ingeniero. Otra pregunta antes de hablar del resumen de la duda que teníamos aquí, que nos hacen es, hablando de este tema, ¿cuál sistema considera que es el más frágil y que puede determinar la vida útil del vehículo? Hoy, hoy el tema de la tecnología. Hoy la tecnología hace de que las partes o los sistemas no se consigan a la velocidad que las necesitamos conseguir. Decía ahora, somos afortunados, nacidos en Latinoamérica, en donde nuestros activos duran mucho más tiempo del tiempo definido por el diseñador o el fabricante. Pero resulta y sucede que en la medida en la que la tecnología avanza, pues entonces el software, los componentes van cambiando y ellos están obligados a tener las partes y los repuestos por solo 10 años. Yo puedo fabricar un pistón en Colombia, yo puedo fabricar una camisa en Colombia, pero el tema de los elementos electrónicos, de computador, todavía se nos dificulta en Colombia y en Latinoamérica, y eso hace que la tecnología sea el que mande en función de la obsolescencia de los activos. El resto, pues ya tiene que ver con el mal cuidado, que para eso estamos nosotros los de mantenimiento, para garantizar que el cuidado sea el necesario para que dure ese tiempo. Muchas gracias, ingeniero. Para culminar entonces a la respuesta a perdón, a la pregunta que hacíamos de cuáles datos son los más importantes y útiles para mantenimiento, ingeniero, los que contestaron coinciden con que
el dato es la frecuencia con la que se ejecutan los mantenimientos. Consideran, creería yo entonces que están hablando algo así como temas de periodicidad, ¿sí? De análisis de con qué frecuencia se ejecutan determinados mantenimientos, es lo que consideran que es el dato más importante para ellos. Un Bueno, muy buen dato, un muy buen dato aparece en ese, digámoslo, top de datos útiles y de ahí pues son varios que son importantes para nosotros en mantenimiento y que tendremos que ir teniendo presente. Desde mi punto de vista, el tema de tiempos, como hablan ahí, el tema de las frecuencias es importante, pero su raíz parte de las fechas y las horas de ejecución para nosotros analizar y poder extender o reducir esos periodos de intervención. Entonces va pegado de la mano. El tiempo para mí en mantenimiento es el dato más importante que tenemos que ir teniendo presente. Y como dice en la imagen, pues pensemos en los datos que ustedes puedan recopilar, en los datos que ustedes puedan controlar, que puedan garantizar, que puedan analizar y que le permitan a su empresa generar valor. De ahí para adelante, no nos llenemos de información que de pronto no vamos a utilizar. Era lo que tenía para compartir con ustedes, Daniel, y con las personas que nos acompañan. No me despido sin antes darte a vos las gracias por esta invitación y que no sea la primera y la última vez. claro que sí, ingeniero. Aquí también aprovecho para mencionarle a las personas que también pues, nos trasladaron más dudas, pues en el espacio, en honor al tiempo no nos da, pero en el correo que les enviamos estará resueltas las dudas que no alcanzamos a responder en vivo. En pantalla están los datos del ingeniero Juan Carlos. Seguramente, y como lo está haciendo público, cualquier duda que quede sobre este tema y sobre el arduo conocimiento que tiene el ingeniero, así como estuvo dispuesto a acompañarnos el día de hoy, estoy seguro que también va a estar dispuesto a ayudarles y aclarar las dudas que tengan. Ingeniero, como le decía ahorita, fuera de cámaras, es un gusto tenerlo acá, es un gusto absorber ese conocimiento que tiene. Espero que como a mí, a los demás también les haya resultado interesante este espacio y también espero que esta no sea la única oportunidad. Muchísimas gracias, ingeniero, muchísimas gracias a los asistentes y nada, nos vemos en otra ocasión. Que tengan un excelente resto de día. Muchas gracias, ingeniero. Muchas gracias, que estén muy bien. Hasta pronto.